La pista inicial de que algo no estaba bien fue un escritorio extra. Nadie estaba sentado en él y no estaba en el plano de asientos. Se encontraba en medio de la fila de la izquierda. Puede que no parezca un gran problema para algunos, pero el plano de asientos es esencial para un profesor sustituto. Es un salvavidas en un mar de nombres similares y niños que parecen esencialmente iguales. Así que si no está en el plano de asientos, es un problema. Un gran problema. Como dije, había algo mal en ese aula. ¿De quién es ese escritorio?, pregunté. Es de Sadie, dijo un niño sentado al frente. Llevaba gafas y un suéter. Su cabello estaba peinado de lado tan meticulosamente que solo podría haberlo hecho su madre. Revisé de nuevo el plano de asientos. El niño del suéter era Miles. No hay ninguna Sadie en esta clase, dije. ¿Por qué hay un escritorio para alguien que no está en esta clase? Porque está muerta, respondió Miles. Tal vez era una broma. Si era así, tendría que detenerla de inmediato. Por otro lado, si los niños realmente habían perdido a un compañero de clase, necesitaba reaccionar con sensibilidad y compasión. Eso es lo que hace que ser sustituto sea tan difícil. Bueno, claramente es una distracción, dije, ganando tiempo. Lo moveré fuera del aula. Los escritorios eran pesados, del tipo antiguo con un área de almacenamiento hueca debajo de una tapa de madera que se levanta y baja. Un serio peligro para los dedos. Lo arrastré hacia la parte trasera del aula, sus patas de metal chirriando en el suelo de linóleo como si se abrieran las puertas del infierno. Luchando y resbalando en mis zapatos de vestir, luché con ese monstruo hasta el pasillo y lo dejé en la parte superior de las escaleras. Eché un vistazo dentro. Estaba vacío, excepto por un solo crayón azul con marcas de mordidas de tamaño infantil y la mayor parte de su etiqueta arrancada. Lo dejé allí. Los niños juntaron sus escritorios restantes para llenar el espacio en la fila y luego pasaron el resto de la mañana en sus tareas escolares. Su maestra, la señora Cross, se estaba recuperando de una lesión en la espalda. Había planeado cada parte de cada día, una serie interminable de proyectos para mantener a los niños ocupados. Le envié un mensaje de texto. Hola, soy Aaron, tu sustituto. ¿Hay algo que debas saber sobre Sadie? Mientras esperaba su respuesta, eché un vistazo alrededor. Había un gran reloj viejo sobre la puerta del aula. El tipo que está dentro de una jaula atornillada a la pared, como los que ves en un gimnasio. Tic-tac tan fuerte, y la aguja de los segundos se movía de manera tan irregular, tan espasmódica. Parecía una eternidad entre los tics. El siguiente llegaba solo cuando parecía que nunca lo haría. Me iba a volver loco. El aula estaba técnicamente en el ático, subiendo un tramo de escaleras y aislada del resto de la escuela. Era un espacio enorme que incluía un largo pasillo oscuro lleno de ganchos y cubículos que conducía a nuestro propio baño personal. Excepto por su tamaño y el lujo de un baño privado, era un aula ordinaria. Pero no sentía ordinaria. Quizás era la iluminación. Solo había unas pocas ventanas pequeñas y altas en una pared y fluorescentes parpadeantes que se apagaban periódicamente. Viejo cableado, supongo. También hacía frío allí, siempre frío. El lugar simplemente sentía mal, como escribir con la mano no dominante o como se siente cuando tocas algo mojado que no se supone que esté mojado. Se habían hecho intentos para animarlo, por supuesto. Una alfombra con un alegre patrón de rayuela corría a lo largo del pasillo hasta el baño. Y un mural cubría la pared trasera del aula. Papel de carnicero de piso a techo que los niños habían decorado con dibujos coloridos. Pero aún así, estas pequeñas mejoras eran insignificantes. Como tratar de absorber una inundación con una toalla de mano. Cuando sonó el timbre para el almuerzo, fuimos a la cafetería y luego al patio de recreo para el recreo.
Los niños corrían mientras los maestros miraban sus teléfonos. No se nos permitía usarlos dentro de la escuela, y cuando yo era niño, los maestros solían fumar durante el recreo, así que supongo que esto era una mejora. La señora Cross había respondido, los estudiantes no trabajarán en los proyectos que planeé. No hay necesidad de hacer nada más. Respondí. ¿Qué hay del escritorio extra? Miles dijo que pertenece a Sadie. La señora Cross respondió, el mobiliario no es nuestro problema. Contacta al conserje. Genial. Evidentemente, la señora Cross no iba a ser de ayuda. Y para empeorar las cosas, cuando regresamos del recreo, alguien había movido el escritorio vacío de vuelta a nuestro aula, colocándolo de nuevo en su lugar en el medio de la fila de la izquierda. ¿Qué demonios? ¿Quién movió el escritorio de vuelta aquí?, pregunté. El conserje sugirió una niña cuyo nombre creía que era Emmeline. Posible, pero improbable. ¿Cómo habría sabido dónde ponerlo? No, tenía que ser los estudiantes, lo que significaba que definitivamente era una broma. La ansiedad se apretó en mi estómago. Creo que fue alguien en esta sala, dije. ¿Alguien quiere contarme al respecto? El aula estaba en silencio, excepto por el tic-tac indeterminado del horrible reloj. Puedo esperar todo el día, añadí. Los niños se retorcieron. El reloj tic-tac. Y finalmente, Miles levantó la mano. Fue Sadie, dijo. Pensé que estaba muerta. Los niños susurraban y se movían en sus asientos. Pasé mi dedo por el plano de asientos, deteniéndome al azar en un nombre. ¿Emma? No se supone que hablemos de ella. ¿Por qué no? Porque es un fantasma, respondió Miles, demasiado alto. Mi teléfono vibró. Instruí a los niños a continuar con sus proyectos. La señora Cross había enviado otro mensaje. Miles es superdotado. Ten cuidado con él. En la universidad, me especialicé en educación con una especialización en psicología, así que sé todo sobre los niños superdotados. Básicamente, son más inteligentes que tú y mejores que tú en cualquier número de formas inimaginables. Este podría ser un visionario musical, un prodigio artístico o un genio manipulador carismático. Aquel podría tener una memoria sobrenatural o una física neural como la mayoría de la gente conoce la respiración. Nunca puedes saber con qué estás lidiando. Justo antes de que terminara la clase, llamé a Miles para una charla privada. Los niños superdotados necesitan reconocimiento, aliento y la oportunidad de compartir. Gracias por contarme sobre Sadie, dije. ¿Era tu amiga? Ciertamente no, respondió. Es una chica espantosa. Además, murió hace años. ¿Qué le pasó? Miles movió un lápiz de un lado a otro en mi escritorio, mirándolo. No tengas miedo, Miles. Puedes contarme cualquier cosa. Detuvo el lápiz. ¿Me creerás, pase lo que pase? Sí, confío en ti. Sé que no mentirías. Una gran sonrisa se extendió por su rostro y se giró rápidamente para ocultarla. Cuando me miró de nuevo, toda la tensión había desaparecido de sus rasgos. ¿Puedo tener un refrigerio, por favor? La señora Cross guarda mis frutas sin conservantes en el cajón grande de abajo. Como una cada vez que me veo afectado por la falta de energía. El cajón estaba lleno de millones de paquetes de alimentos diseñados para cada necesidad dietética. Sin gluten, sin nueces, sin azúcar, sin grasa, lo que sea. Le di a Miles una atrocidad de fruta de aspecto desagradable. Asintió por un momento antes de recuperar suficiente energía para continuar. Sadie era un ángel en la obra de la escuela. Cuando terminó, se olvidó de devolver una vela a la sala de utilería. Miles dio otro mordisco y parecía pensativo.
¿no es extraño cómo todos asumen que los ángeles tienen velas? La idea es absurda. Asentí como si tuviera una opinión al respecto. De todos modos, llevó su vela al ático donde solían guardar las utilerías y se quedó encerrada. Estaba oscuro como un agujero negro. No había ventanas todavía. No podía ver nada, ni siquiera cómo encender las luces. ¿Qué le pasó?, pregunté. Murió, aquí mismo en esta habitación. Solía ser el ático, ¿sabías? Eso es muy triste, dije. Bueno, no debería haber estado corriendo sola, ¿verdad? Cosas desagradables le pasan a los niños que deambulan. Supongo que eso es cierto a veces, pero no. El conserje la encontró acurrucada en el suelo, todavía con su disfraz de ángel y sosteniendo la vela. Había raspado su nombre en el suelo casi 3 veces con las uñas. ¿Nadie la escuchó? ¿No la buscó su familia? No tengo la menor idea, respondió Miles. Pero ahora es un fantasma y quiere algo. Puedo sentirlo. ¿Qué? Miró el reloj sobre la puerta como tratando de formular las palabras correctas. Esperé pacientemente, pensando en la cruel muerte de Sarie. Sola en un lugar lleno de gente. En la oscuridad, sosteniendo una vela que nunca podría encender. ¿Qué había pasado con las palabras que había tallado en el suelo? ¿Alguien las había lijado? ¿O estaban ocultas bajo el linóleo que ahora cubría todo? Los segundos erráticos pasaron y finalmente Miles habló, una fracción de segundo antes de que sonara el timbre despedida. «Quiere hacernos daño», dijo, y luego el timbre chilló, perfectamente sincronizado, como un susto en una película. Casi me oriné. Miles sonrió. El niño tenía un talento para el drama. Antes de que nos fuéramos ese día, me dio un abrazo secreto. «Gracias», susurró. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi carrera docente. Después de que los niños se fueron a casa, me quité los zapatos y empujé el escritorio de nuevo al rellano en la parte superior de las escaleras. Le puse una nota, pidiendo al conserje que lo moviera al almacén. No podía dejar de pensar en ese pequeño ángel fantasma que quería hacernos daño. En casa esa noche, investigué un poco en internet y solo encontré a una estudiante en la escuela que había fallecido. Una niña llamada Abigail Potter. Fue hace unos 10 años. Supuestamente, había un jardín de mariposas nombrado en su honor en algún lugar más allá de la escuela, pero no encontré nada sobre Sarie. A la mañana siguiente, llegué a la escuela y encontré el escritorio extra de nuevo en el aula, como un sapo presumido en el medio de su fila. Mi nota al conserje había desaparecido. Dejé un mensaje en la oficina principal, empujé el escritorio fuera de la puerta de nuevo y esta vez le pegué un mensaje más enfático. Estudié el mural en la pared trasera. Los dibujos eran típicos de escolares. Dragones, arcoíris, emojis, gatos, balones de baloncesto. Sin embargo, entre las imágenes, las palabras Sarie habían sido escritas una y otra vez en grupos de 3. La parte más extraña era que siempre faltaba la última E. Miles había dicho que Sarie había raspado su nombre en el suelo casi 3 veces. ¿Tenía esto algo que ver con eso? ¿Y por qué alguien lo estaba escribiendo en el mural? De repente, supe qué hacer. Una evaluación psicológica. Mi favorita siempre ha sido la prueba de dibujar una persona bajo la lluvia o DPRT. Le pides a tu sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia, pero no das instrucciones adicionales, lo que permite una libertad artística completa. Y luego analizas los dibujos. La lluvia excesiva indica altos niveles de estrés, miedo y sentimientos de amenaza. El uso, la ausencia y la efectividad de paraguas y impermeables miden la capacidad de afrontamiento y la creencia en la propia capacidad para sobrevivir. Mientras los niños dibujaban, revisé los planes de lecciones pasados de la señora Cross. Su clase siempre estaba haciendo algo genial.
Proyectos de investigación, excursiones, concursos de poesía, experimentos científicos. El último viernes de cada mes era viernes de Fuerte de Mantas, que sonaba como lo mejor de todo. Metido en la parte trasera del libro de planes de lecciones, encontré recortes de periódicos con el nombre de la señora Cross escrito encima del título. Como si alguien lo hubiera recortado y guardado para ella. Se trataba de historias de fantasmas escolares. Pregunta a cualquiera sobre las escuelas a las que han asistido, decía el artículo, y tendrán una historia de fantasmas sobre al menos una de ellas, garantizado. Al leer más, aprendí que los fantasmas infantiles tienden a pegarse a algo sólido, a menudo un lugar físico donde tuvieron buenos recuerdos, como una escuela o quizás a un objeto más pequeño que era importante para ellos. El escritor usó un paquete de tarjetas de béisbol como ejemplo. Un niño en el sur de Texas había sido asesinado por un compañero de escuela por robar sus tarjetas de béisbol. El compañero de escuela fue a prisión y las tarjetas se perdieron, y el fantasma del niño atormentó la escuela. Años después, las tarjetas fueron encontradas escondidas detrás de un estante en la biblioteca. Fueron destruidas, y después de eso, el fantasma finalmente se fue. Me hizo pensar en la vela de Sadie. La que había pagado el precio máximo por intentar devolver. La que había estado sosteniendo cuando murió. Tenía tantas preguntas. ¿La vela seguía en la escuela? ¿Por qué la señora Cross había guardado el recorte de periódico? ¿Estaba ocultándome algo? ¿Por qué los estudiantes tenían miedo de hablar sobre Sadie? ¿Y tenía algo en su cajón de refrigerios además de comida repugnante para niños? Revisé el alijo de refrigerios de nuevo, esperando haber pasado por alto algo antes, como chocolate. Pero todo lo que encontré fueron algunos tornillos sueltos rodando por el fondo del cajón. Y sus hilos eran de un blanco cerámico. Miles se levantó para usar el sacapuntas montado en la pared. No movía los brazos al caminar. Solo los mantenía apretados a sus costados y su espalda estaba rígida y recta. Parecía un asesino en serie en una película. Pobre niño. Cuando metió su lápiz en el sacapuntas, hubo un estruendo ensordecedor. Me tomó un momento entender que el sonido no tenía nada que ver con Miles. Era el reloj. Se había caído de la pared junto con su jaula de metal, rompiéndose en el suelo. Nos quedamos atónitos en silencio mientras los fragmentos y el tintineo de las piezas del reloj morían. Había pasado a un pelo de Miles. Agarrando sus hombros, lo revisé en busca de lesiones. ¿Estás bien? Asintió. ¿Todos están bien? El resto de los niños se acurrucaban como conejos atrapados, sus ojos enormes. El reloj estaba destrozado, fragmentos por todas partes. Todo lo que daba en la pared eran agujeros de yeso polvoriento donde habían estado los tornillos. ¿Cómo sucedió eso?, pregunté. Fue Sadie, dijo Miles. Fue Miles, dijo una niña llamada Emily, al mismo tiempo. Señaló un dedo acusador hacia él, y cuando él la miró, cruzó los brazos y miró al suelo. ¿Quieres decir que Miles hizo que el reloj cayera?, pregunté. Emily se encogió de hombros, manteniendo la mirada baja. Ella piensa que hice venir a Sadie. Piensa que es mi culpa. Como Abby, susurró Emily. Estaba un 98% seguro de que no había ninguna Abby en esta clase, pero no podía mirar el plano de asientos de nuevo. Los niños pensarían que aún no había aprendido sus nombres. No se supone que hablemos de esto, gimió un niño cuyo nombre no sabía, su voz elevándose en histeria. Otros niños estaban sollozando, tal vez llorando. Está bien, clase, entreguen sus dibujos, es hora de educación física. Eché un vistazo al reloj antes de recordar que ya no estaba allí. Todo está bien, lo prometo. Resultó ser una gran mentira. ¿Recuerdas cómo el DPRT es un reflejo de un estado mental? A juzgar por sus dibujos, esos niños estaban lejos de estar bien.
Habían dibujado diluvios. Garabatos negros gruesos de lluvia torrencial, relámpagos, inundaciones, impermeables con fugas, paraguas rotos, cabello empapado y enredado y empapado. Ojos apretados contra un aguacero. Los resultados estaban fuera de serie. Niveles de estrés asombrosos. Una alarmante incapacidad para afrontar. Miedo auténtico. De todos ellos. Afortunadamente, con mi formación y experiencia, sabía cómo ayudarles. La caja de sonrisas. La había inventado para mi calificación final en psicología infantil aplicada en el aula. Era una caja de madera cubierta con papel de regalo alegre con una ranura de correo en la parte superior y una pequeña puerta con cerradura en la parte trasera. Los niños podían compartir sus secretos o comentarios y preguntas de manera confidencial poniéndolos en la caja. Comunicación abierta sin repercusiones. Así es la forma de la caja de sonrisas. Desde que comencé en la escuela, había sentido que tenía una razón superior para estar allí. Como si hubiera algo que debía hacer. Y ahora lo sabía. No era ver a los niños completar proyecto tras proyecto. Ni siquiera era enseñar. Era sanar. Íbamos a establecer confianza, conquistar miedos y reconstruir la estabilidad. Para cuando la señora Cross regresara, los niños serían felices y despreocupados. Ni siquiera los reconocería. Llevé la caja de sonrisas al día siguiente, la coloqué en la mesa lateral y se la expliqué a los niños. Solo porque esté prohibido hablar de algo, no significa que no puedas escribir sobre ello. Estaban ocupados con otro proyecto, pero seguían mirando hacia allí, incapaces de concentrarse en otra cosa. Ya estaban planeando qué escribir. Era tan emocionante. Poco después, tuvimos otra tarde lluviosa, lo que significaba recreo bajo techo. Mientras los niños veían una película, revisé la caja de sonrisas. Fue un gran éxito. Aquí hay una muestra aleatoria. Creo que muestra una visión fascinante de la psique de un niño. Amy no se lavó las manos después de orinar. Te vi enviando mensajes de texto y no se supone que tengamos teléfonos en la escuela. Mi mamá no usa su cinturón de seguridad. Me parezco a un caballo. Sadie empujó a la señora Cross por las escaleras y la hizo lastimarse la espalda. Los concursos de ortografía son tontos. Esto debería llamarse la caja de miles. Es el único que la usa. Sadie. 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 A mitad de la película, escuchamos algo extraño. Un ruido de pisadas. Como si alguien estuviera jugando a la rayuela en la alfombra de nuestro pasillo trasero. Pensé que era uno de los niños yendo al baño, pero todos estaban sentados en la alfombra de cuentos, con los ojos en la televisión. Ni siquiera habían reaccionado. Cuando lo escuchamos de nuevo unos minutos después, me levanté tan rápido que mi silla salió disparada y golpeó la pared detrás de mí. Los niños saltaron y me miraron, sorprendidos. Trozos de tiza cayeron de la bandeja del pizarrón al suelo. Moviéndome rápidamente por la habitación, me detuve junto a la abertura hacia el pasillo trasero. Y los niños miraron. Las luces del techo parpadearon y se apagaron y volvieron a encenderse. Y luego lo escuchamos de nuevo. Ese juego de rayuela, un sonido rítmico y contundente. Una cadencia palpitante como el latido y el pulso del corazón de una víctima de película de terror. Tomando una respiración profunda, me giré en la esquina, preparado para cualquier cosa. Pero no había nada allí. El pasillo estaba vacío. El sonido había cesado. Continuando hacia el baño, abrí la puerta de un tirón y encendí la luz. Vacío. Me apresuré de regreso al aula, ignorando todos los abrigos colgados en los ganchos. Lo sé, debería haber revisado detrás de ellos, pero no podía. Al pasar rápidamente, parecían niños parados en fila.
Una niña pequeña con un disfraz de ángel entre ellos. No era nada. Les dije a los niños cuando regresé al aula, pero ya habían vuelto a su película. El único otro empleado en la escuela que estaba cerca de mi edad era Ordov, el maestro de arte. Nadie lo llamaba señor Ordov, ni siquiera los niños. Era simplemente Ordov. Todos los días llevaba pantalones de pana color beige y zapatos marrones desgastados con suelas de plástico grueso. Poco atractivos, pero silenciosos. Zapatos de maestro. Ordov tenía un pisapapeles en forma de corazón de arcilla en su escritorio. Estaba esmaltado de un rojo brillante con venas y arterias como un corazón humano real, pero uno hecho por un niño. Nunca podía dejar de jugar con él cada vez que iba a su aula. No rompas mi corazón, decía, guiñando un ojo. Cuando le conté todo lo que había estado sucediendo, se rió. ¿Sadie ha vuelto, eh? ¿Has oído hablar de ella? ¿Es real? Había una niña llamada Sadie que murió en la escuela hace mucho tiempo. Así que, en ese sentido, sí, una vez fue real. Pero no hay fantasmas de ángel malvados con una maldición de venganza maligna. Esa parte decididamente no es real. ¿Maldición de venganza maligna? Eso de escribir su nombre, ya sabes. Sacudí la cabeza. Ordov explicó mientras hacía los gestos exagerados que la gente hace para indicar sarcásticamente algo místico. Escribir su nombre 3 veces abre la puerta para que entre en nuestro mundo. Y una vez que lo hace, nos matará a todos porque no es justo que nosotros vivamos y ella haya tenido que morir. Eso da miedo, Ordov. Se inclinó hacia adelante en su silla. No es real, Aaron. Los niños te están gastando una broma. ¿Sabes eso, verdad? De ninguna manera. No están fingiendo esto. Tienen miedo. No puedes discutir con el DPRT. Hemos tenido historias de Sadie en esta escuela desde siempre. ¿Por qué los niños de repente estarían asustados ahora? Tal vez nunca nadie les haya escuchado antes. Mira. ¿Quién te contó sobre Sadie primero? Ordov se frotó los ojos. ¿Fue Miles? Sí, ¿y qué? Ahí tienes a tu culpable. Quien lo huele, lo delata, Aarón. ¿Sabías palabras? ¿Estás diciendo que esto es culpa de Miles? Él también hizo la prueba del DPRT, ¿recuerdas? Ese niño ha hecho 1.000.000 de pruebas. Su intelecto ha sido explorado y examinado toda su vida. ¿No crees que ha aprendido a manipular los resultados? Resoplé. Eso es ridículo. Miles es un ángel. Ordov sacudió la cabeza y se rió de nuevo. Eso es lo que dicen de Sadie. Después de la escuela, me senté en mi aula oscura, pensando y viendo cómo el cielo se volvía rosa a través de la línea de ventanas altas. Culpar a Miles parecía ridículo, como acusar a un conejo de matar a un lobo. El otro día, me había dado un fósil que encontró. Quería ser paleontólogo cuando creciera, y dijo que nombraría a un dinosaurio en mi honor. ¿Eso suena como a alguien que engañaría deliberadamente a un maestro? Saqué el dibujo de Miles del DPRT del montón. Realmente, era uno de los más angustiosos de todos. Cada centímetro del papel estaba cubierto por arañazos azules que supuse representaban lluvia intensa. No había una persona discernible, ni impermeable, ni paraguas. Pobre Mouse. Pobre niño. Y sin embargo, era un patito extraño. Con sus patrones de habla anticuados y su caminar de asesino en serie. Y sabía mucho sobre Sadie. Además, tenía los medios. Regularmente se le excusaba de la clase para participar en actividades para superdotados. Y siempre estaba saltándose el recreo o quedándose después de la escuela sin supervisión, trabajando en tareas especializadas. Lo imaginaba deambulando por los pasillos por la noche,
deteniéndose en nuestra aula para un refrigerio. Antes de que pudiera detenerme, fui y revisé su escritorio, y lo primero que encontré me rompió el corazón. Era una bolsita con un par de calzoncillos ajustados sellados dentro. La escritura en el exterior decía: póntelos en caso de emergencias de pipí. Con amor, mamá, XO Jesús, miles, pensé. No puedes guardar esto en tu escritorio. Si los matones ven esto, te destrozarían. Di unas cuantas vueltas, incapaz de decidir qué hacer. Todo el tiempo sosteniendo esa bolsita con su terrible mensaje en primera persona desde el punto de vista de la ropa interior, pero firmado por su madre. Finalmente, lo volví a guardar, deslizándolo hasta el fondo, donde estaban los lápices. Algunas personas podrían interpretar esa bolsita como una indicación de una relación madre-hijo antinatural, pero no yo. No creo en esas tonterías de Norman Bates. Todo lo que probó fue que Miles era un niño poco sofisticado con una preocupante falta de habilidades de autoconservación. ¿Cómo podría estar jugando conmigo cuando ni siquiera se daba cuenta de lo gravemente que ya se estaba perjudicando a sí mismo? Lo exoneró, en mi libro. Ordoff estaba equivocado. Al bajar la tapa del escritorio, vi algo familiar. Un crayón azul con algunas marcas de mordida y parte de la etiqueta arrancada. ¿Lo había sacado Miles del escritorio extra? No, eso era tonto. Probablemente cada escolar en el país tenía uno igual. Revisé la caja de sonrisas a continuación. Estaba llena. Me senté en la alfombra de cuentos y saqué todas las notas. Como un niño con su caja de San Valentín. Emocionado, no duró. Cada pedazo de papel tenía una sola palabra escrita en él. Sadie. Excepto por uno, y eso era incluso peor. Abigail Potter, víctima de la matanza, cayó del tobogán, se rompió el cuello y murió. Escribió ese nombre 2 veces más 1. Por eso su vida inútil terminó. ¿Era esta la Abigail Potter del jardín de mariposas? ¿Era una de las víctimas de Sadie? Pensé en el día que cayó el reloj y Emily había mencionado el nombre de alguien. Abby. ¿Era la misma chica? Le envié una foto del poema macabro a Ordoff y él respondió: Abby era una estudiante en nuestra escuela. Quizás hace una década. Solía haber una salida de incendios con un gran tobogán de metal adjunto al lado del edificio. Nadie se suponía que lo usara, pero los niños siempre jugaban en él después de horas. Una noche, Abigail se cayó y se rompió el cuello. Falleció unos días después. Horrible. Todo esto. Me estremecí, recordando un mensaje anterior de la caja de sonrisas. El que decía que Sadie había empujado a la señora Cross por las escaleras. A la mañana siguiente, recibimos una visita de la directora House. Toc, toc, dijo mientras entraba. Los niños sentaron derechos mientras ella caminaba por el aula, recogiendo objetos de sus escritorios, examinándolos y volviéndolos a colocar. He oído que hemos tenido algunos sucesos misteriosos, dijo. Maldición, pensé. El traidor debió haberle contado. Los niños han estado un poco asustados, respondí. Escuchamos algunos ruidos extraños. ¿Niños, han estado asustados? Les preguntó a la clase. No, señora, respondieron. ¿Han escuchado ruidos extraños? No, señora. No podía creerlo. También eran traidores. La directora House me miró con curiosidad exagerada. Fue un sonido de golpes, expliqué, proveniente del pasillo. Bueno, este es un edificio antiguo, así que sospecho que has estado escuchando las tuberías. No sonaba como tuberías. Tuberías de agua, tuberías de calefacción. Me miró fijamente. Sus rasgos perfectamente inmóviles, excepto por una ceja que se levantó ligeramente.
Es imposible estar en desacuerdo con una cara así. Entonces, de nuevo, dije. Es natural que las tuberías hagan ruido en un edificio antiguo como este. La directora House me dio una gran sonrisa y se volvió hacia la clase. Niños, como bien saben, hay una ficción triste y equivocada en esta escuela. Pasada de generación en generación. Un engaño utilizado para asustar a los nuevos estudiantes y a los miembros del personal más crédulos. Deben abstenerse de participar en tales tonterías frívolas. Las historias de fantasmas no tienen lugar en una institución de aprendizaje y no serán toleradas. ¿Quedó claro? Sí, señora, respondieron. Cuando se fue, la seguí, cerrando la puerta del aula detrás de mí, y nos quedamos en la parte superior de las escaleras. ¿La señora Cross se cayó por las escaleras?, pregunté. ¿Es así como se lastimó la espalda? Sí, sucedió justo aquí. Señaló hacia el hueco de la escalera. ¡Qué pesadilla! Cayó a mitad de camino, pero no pudimos moverla. Problemas de responsabilidad. Tuvimos que esperar a los paramédicos. ¿Qué pasó? ¿Alguien la empujó? Dios mío, no, qué cosa tan horrible de sugerir, frunció el ceño. Hubo empujones, ciertamente algunos empujones accidentales con todos los niños bajando a almorzar. Por eso es tan importante siempre caminar en fila india. Fila india, no en montón. Ese es mi lema. Uno por uno, camina, no corras, añadí. La directora House me miró con admiración renuente. No más historias de fantasmas, dijo, señalándome antes de bajar las escaleras. No, señora, dije. No hablamos más de Sadie después de eso. Guardé la caja de sonrisas en uno de los cubículos y los niños trabajaron en proyectos. Fuimos a almorzar y al recreo y a educación física y a música una y otra vez, una rotación monótona interminable. Todos fingimos olvidar a Sadie. Pero ella nos olvidó. No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a escuchar ese sonido. Estaba en el baño cuando de repente hubo ese pisoteo como el sonido de brujas bailando alrededor de un fuego. Sus rostros grotescos a la luz de las llamas. Terminé mi asunto y luego entreabrí la puerta, esperando atrapar al perpetrador en el acto. Pero el pasillo estaba vacío. Las luces parpadearon y se apagaron y volvieron a encenderse. Me dirigí de nuevo al aula, esta vez revisando detrás de cada abrigo. A mitad del pasillo, encontré a Miles, y casi me dio un infarto. Sus manos estaban apretadas en garras a ambos lados de su rostro, y su cabello estaba erizado por la estática de la tela del abrigo. ¿Qué haces aquí? Guié sus brazos hacia abajo a sus costados, pero no deshizo sus garras. Iba al baño, pero había algo aterrador allí, así que me escondí. Era yo en el baño, Miles. ¿Sabías que estaba allí? Asintió. ¿Hiciste ese ruido hace unos minutos?, pregunté. El golpeteo. Miró más allá de mí, con los ojos desenfocados. Fuiste tú, dijo con una voz aturdida. Sí, era yo en el baño. Ya lo hemos establecido. Le enderecé las gafas. Tengo que hacer pipí, susurró. Lo dejé ir. Si lo mantenía alejado del baño por mucho tiempo, tendría que usar su bolsita de emergencia y nadie quería eso. Eran las tuberías. Les dije a los niños cuando regresé al aula. Los golpes y ruidos son naturales para las tuberías en un edificio antiguo como este. Me miraron con ojos preocupados. ¿Estás bien?, preguntó Emma. Miércoles por la mañana y el escritorio de Sadie estaba de vuelta en el aula. Oh, Dios mío, pensé. Oh, Dios mío. ¿Quién estaba haciendo esto y por qué? ¿Y desde cuándo empecé a llamarlo el escritorio de Sadie? Era un escritorio vacío. No el escritorio de Sadie.
El escritorio extra. El maldito escritorio extra vacío. Una persona podría volverse loca en este lugar. Llamé a la oficina y les conté de nuevo sobre el escritorio, y escribieron otra orden de trabajo. Había comenzado a empujarlo fuera de su fila cuando noté que alguien había vandalizado el mural. Habían agregado en mayúsculas en crayón azul, completando la letra final de Sadie siempre que faltaba. Algunas eran pequeñas y meticulosas. Otras habían sido hechas con grandes trazos desgarradores que rasgaban el papel de carnicero. Estudié a los niños mientras entraban y tomaban asiento. ¿Quién notaría un mural? ¿Quién fingiría no hacerlo? ¿Qué reacción indicaba culpa? Pero nadie miró hacia él. Después de que fueron a música, fui a buscar a Ordov, y él caminó frente a él, entrecerrando los ojos, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de pana. No lo entiendo, dijo, mirándome. ¿Es este uno de tus métodos psicológicos? ¿Terapia de evasión o algo así? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué agregaste la C? No fui yo. Estoy tratando de averiguar quién fue. Pero esa es tu letra. Haces una E con las 3 líneas apuntando hacia arriba. Lo noté de inmediato. Son como pequeños pájaros en una pintura de paisaje. Mira. De su bolsillo, sacó el recibo en el que había escrito mi nombre y número de teléfono cuando nos conocimos. Señaló la primera letra de mi nombre. Tenía razón. Era similar. Me sentí mareado. ¿Crees que alguien imitó mi letra? Susurré. No, Aaron, eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, dijo. ¿Te sientes bien? Tal vez deberías acostarte. No, gracias, estoy un poco ocupado aquí. Me observó por un momento demasiado largo, y luego soltó una risa aguda. Oh, lo entiendo. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Por qué sería una broma? Porque hiciste esto, Aaron. Qué condescendiente era Ordov. Debería haberlo notado antes, cuando me había delatado a la directora House. Sin mencionar lo espeluznante que era que guardara ese recibo en su bolsillo. ¿Tenía una fijación poco saludable conmigo? Tal vez simplemente nunca lavaba sus pantalones. Y estaba actuando como si yo fuera el loco. Sí, estaba bromeando, dije, forzando una risa falsa. Gracias por tu ayuda, Ordov. Eres el mejor. Se quedó indeciso, con las manos en los bolsillos de nuevo, probablemente acariciando mi número de teléfono. Lo dirigí hacia la puerta hasta la parte superior de las escaleras. Qué satisfactorio sería empujarlo, pensé. Verlo caer, sus manos arañando en busca de apoyo. Escuchar su grito, sus huesos raspando. Pero en su lugar, lo dejé caminar. Sus zapatos de goma chirriando, no tan silenciosos como pensaba. Me senté en el escritorio de Sadie y estudié el mural desfigurado. Los niños no podrían haber hecho eso. Estaban demasiado asustados, pero ¿podría realmente seguir siendo una broma? Era un riesgo tan estúpido. Primero, está el peligro de ser atrapado. Y segundo, ¿por qué arriesgarse con la posibilidad de liberar accidentalmente a un niño fantasma malvado en la escuela? Es como pisar una grieta o pasar por debajo de una escalera. Si tienes la opción, ¿por qué no evitarlo? Arranqué el mural de la pared. Bajó en largas tiras satisfactorias. Y luego volví y lo destrocé un poco más, separando cada E azul del resto del nombre. A mitad de camino, me detuve inmovilizado por mis pensamientos. ¿Había hecho esto Sadie? ¿Había encontrado una manera de terminar su propio nombre y traerse a la existencia? No, no funcionaba así. Toma a Bloody Mary como ejemplo. Supuestamente, aparecerá si repites su nombre mientras miras en un espejo en una habitación oscura. Pero ella no puede decir su propio nombre para aparecer.
Si ese fuera el caso, Bloody Mary estaría apareciendo a diestra y siniestra en baños oscuros de todo el mundo. Por supuesto, me doy cuenta de que no es la analogía perfecta. No estoy loco. Sé que Bloody Mary no es real. Viernes de fuerte de mantas. Llevé sábanas y mantas de casa y las colgamos sobre los escritorios y sillas. Los niños se arrastraban por debajo como marmotas, riendo y susurrando. Trabajaron en sus proyectos dentro de los fuertes y puse música en mi teléfono. Una actividad tan perfecta para un día lluvioso. Miles había hecho un escondite para él solo debajo de una mesa. Los niños superdotados necesitan espacio y tiempo para crear sus narrativas y llenar sus propios silencios. Se asomó y me hizo señas para que me acercara. ¿Estás enojado con nosotros?, preguntó cuando levanté la esquina de su manta. Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso? Quitaste nuestro mural. Ambos miramos hacia la pared trasera. Voy a poner papel nuevo y el lunes comenzaremos un nuevo mural y haremos el más feliz del mundo. Miles parecía complacido, pero luego frunció el ceño. Soñé con Sadie anoche. Estaba flotando en un lugar oscuro, oscuro como un agujero negro. Estaba cantando sobre pájaros azules. Y cuando me acerqué para escuchar la canción, me empujó. Caí por mucho tiempo, como Abigail Potter. Mi mamá dijo que estaba gritando tan fuerte que la desperté. Oh, Miles, dije. Solo fue un sueño. Ahora estás a salvo. Tiró de la manta de mi mano, cerrando su fuerte. Cuando habló, su voz parecía distante. Mi mamá dijo que me sacará de esta escuela si esto no se detiene. ¿Qué? Tienes que detenerlo. Por favor. No te preocupes, Miles. Me encargaré de ello. No me dejó abrir la solapa, así que le di una palmadita en el hombro a través de la manta. Regresé a mi escritorio, pensando en mis primeros días en la escuela y cómo había esperado tener un propósito superior para estar allí. Había ayudado a los niños a comenzar el proceso de curación, sí, pero ahora sabía que se requería más de mí. Tenía que acabar con Sadie. Pero, ¿cómo? Había guardado algunos pedazos del mural, algunos de los fragmentos con la E azul. Los hojeé, esperando encontrar una pista. Realmente parecían pájaros en una pintura. Pequeños pájaros azules. Pero no significaba nada. Debajo de las piezas del mural, encontré el artículo del periódico que había guardado la señora Cross. El que hablaba de cómo los fantasmas infantiles a veces se apegan a un objeto al que amaban. Mis ojos se posaron en el escritorio de Sadie, ahora cubierto con una sábana rosa. Y me pregunté. No volvimos a escuchar el juego de rayuela hasta última hora de la tarde. O, ese ominoso golpeteo rítmico como tambores salvajes en una jungla oscura. El golpeteo y el eco, subiendo y bajando, cerrándose desde todas las direcciones. Amenazante. Ineludible. Esos pobres niños, ni siquiera miraban fuera de sus fuertes. Qué bien sentiría correr por ese oscuro pasillo, lanzando un abrigo perfumado, arrancando esa alfombra, o tal vez simplemente tapándome los oídos y gritando. Lo que fuera necesario para detener el ruido. Pero en su lugar, subí el volumen de la música, crucé las manos sobre mi escritorio, y sonreí, esperando mi momento. Tenía un plan. Siempre que llueve a la hora de la salida, reunimos a los estudiantes en la entrada principal de la escuela y los escoltamos uno por uno a los autos o autobuses, sosteniendo un paraguas sobre sus cabezas. Es caótico, y no pude despedirme de la mayoría de mis estudiantes. Ni siquiera de Miles. Nunca lo vi irse. Todo sentía mal, como si hubiera olvidado algo importante. Y la sensación permaneció conmigo mientras recorría la escuela. Subí las escaleras y entré al aula, goteando agua por todas partes. Apoyé mi paraguas contra la pared,
me quité el impermeable y lo arrojé sobre una silla junto al radiador. Los niños habían desmontado todos los fuertes excepto el de Sarie. Lo primero que hice fue revisar dentro de él. Eso es sentido común, como mirar detrás de la cortina de la ducha de un hotel o asegurarse de que el asiento trasero de un coche esté vacío antes de conducir. Todos lo hacen, y si no lo hacen, deberían. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y la habitación se oscureció. La escuela descendió al silencio. Cuando pensé que todos se habían ido a casa, quité la sábana y me senté en el escritorio de Sarie. Abrí la tapa. Nada dentro, ni siquiera el crayón azul. Detrás de mí escuché un estruendo, tal vez trueno, tal vez pies fantasmales corriendo sobre la alfombra. Las luces parpadearon y se apagaron, y la tapa del escritorio se deslizó de mi agarre, aplastando los dedos de mi otra mano. Grité. Esta vez fue fácil empujar el escritorio de Sarie por el aula, incluso en la oscuridad, incluso con mi mano herida. No me detuve cuando chirrió por el suelo cuando llegué a las escaleras. Simplemente empujé ese hijo de puta directamente por encima. El estruendo fue como música cuando el escritorio cayó al siguiente rellano. Las luces volvieron a encenderse y lo vi allí abajo, destrozado y roto. La cosa favorita de Sarie. Me tambaleé de regreso al aula, abrazando mi mano palpitante contra mi pecho. ¿Había funcionado? ¿Se había ido? ¿Cómo podría saberlo con certeza? Escribí en el pizarrón, Sarie. 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 Me giré hacia el pasillo trasero, esperando. Ahora estaba vacío. Silencioso. Oscuro como un agujero negro. El trueno retumbó y salté, tambaleándome hacia atrás contra la bandeja de tiza. Mi espalda superior chocó contra el pizarrón con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Agarré mi bolso, corrí fuera del aula y bajé las escaleras, esquivando los restos del escritorio. Una vez afuera, me di cuenta de que había olvidado mi impermeable y paraguas, pero no había manera de que volviera allí. Así que corrí hacia mi coche, sosteniendo mi bolso sobre mi cabeza. Físicamente, estaba miserable conduciendo a casa, empapado, mi mano aplastada palpitando, y mi espalda dolorida por el golpe contra la bandeja de tiza. Pero emocionalmente, estaba triunfante. En mi apartamento, fui al espejo del baño para ver qué tan feo sería el moretón de la bandeja de tiza. Casi me desmayé. En la parte trasera de mi suéter, manchadas pero legibles, estaban las palabras, Sarie, Sarie, Sarie. Me lo quité luchando y lo sostuve para examinarlo. La escritura estaba al revés, por lo que en el espejo aparecía hacia adelante. Era la impresión de mi propia letra, de cuando me había caído contra el pizarrón. Sonreí, sintiéndome tonto, pero también imaginando la reacción de los niños cuando contara la historia. Pensé en un proyecto que podríamos hacer con escritura en espejo. Nunca tuve la oportunidad. La directora House llamó al día siguiente para informarme que la escuela ya no necesitaba mis servicios. Los niños están asustados, dijo. Hemos recibido quejas. Lo sé, dije. Pero lo arreglé. No estarán asustados ahora. Ella suspiró. Los niños hablarán con un psicólogo, y si me lo permites, me gustaría sugerirte que hagas lo mismo. Cerré los ojos, a veces me preguntaba si había empeorado las cosas. ¿Y si destruir el escritorio no había funcionado? ¿Y si Sarie todavía estaba allí, sin restricciones y libre? ¿Y si nunca había estado allí en absoluto? Aparté mis dudas. Empacaré tus pertenencias, decía la directora House. Puedes recogerlas en la oficina principal durante el horario escolar. Por favor, no contactes a los niños. No fui de inmediato. No podía lidiar con eso, supongo. Y luego, la semana pasada, estaba buscando un caramelo para la tos en mi bolso y encontré un crayón azul.
La etiqueta arrancada. Marcas de dientes. Me recordó a miles, así que finalmente volví y recogí mis cosas. Todo había sido empacado en una caja de cartón. Impermeable, paraguas, cuadernos, suéteres y la caja de sonrisas. Había algo en ella. La desbloqueé y saqué un trozo de papel doblado y lo abrí. Al principio, parecía nada más que garabatos de crayón azul cubriendo la página. Y luego me di cuenta de que era el dibujo de una persona bajo la lluvia, visto desde la perspectiva de muy arriba y más allá. Era una mujer sin impermeable ni paraguas, sus manos sosteniendo algo sobre su cabeza. Y en su espalda, manchada pero legible, estaba la misma palabra 3 veces, escrita al revés.